Bendiciones a todos, saludos, Dios te bendiga. Te habla el pastor Luis Abraham Sánchez. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar este tiempo dándole gracias a Dios, gracias al Padre Eterno, gracias a Jesús nuestro amado, y gracias y honra al Espíritu Santo. Baruch Adonai significa darle la bienvenida a la persona más importante, en este caso Dios. Que Dios sea la persona más importante de nuestras vidas. Padre Santo, te damos gracias por este día, amado Jesús. Envía, Señor, a tu Espíritu Santo, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, sobre la enseñanza, Señor, sobre la palabra, Señor. Que venga el poder del Espíritu Santo, Señor, sobre nosotros, Señor. Para que esta palabra, Señor, alcance, Señor, los corazones hasta lo último de la tierra, Señor. Que esta palabra de fe, de poder de Dios, alcance, Señor, los corazones, Señor, y las vidas para Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a tocar un tema que se llama, es una serie que vamos a hablar sobre la fe que agrada a Dios, y esta también va conectada con la palabra rema creadora. Esta enseñanza se llama la fe que agrada a Jesús y la palabra rema creadora. Bien, dice el poder en las palabras para crear. Es muy importante cómo utilizamos nuestra boca, todo lo que sale de nuestro corazón hacia afuera. Recuérdense que nuestro corazón es como un instrumento que cuando está sincronizado con el corazón de Dios, cosas poderosas empiezan a suceder. Milagros, señales, prodigios y maravillas para bendecir a las personas. Pero también con nuestra boca podemos, como dice Santiago, de nuestra boca pueden salir palabras de bendición o de maldición. Así que es muy importante cómo utilizamos nuestras palabras, la forma en la que las decimos y cómo las estamos utilizando. Miren, la primera vez que Dios utiliza su palabra en Génesis, lo vamos a ver en Génesis capítulo 1, la primera vez que Dios utiliza o Dios habla, voz audible, en Génesis 1, Dios la utiliza para esto. La utiliza para crear todo el universo. La utiliza para eso que Él creó, dice, y vio Dios que eso era bueno. Y también, número 3, para bendecir. Entonces dice que en Génesis 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está. La primera vez que vemos a Dios hablando es para crear. Después, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que esa luz era buena. Separa Dios la luz de las tinieblas. Y número 3 dice, versículo 28. Y los bendijo. Aquí es cuando Dios está bendiciendo a Adán y a Eva. Y los bendijo. Barak. Dios les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenen la tierra, sojuzguen la tierra, traigan dominio sobre la tierra. Así que la primera vez que vemos a Dios hablando audiblemente en Génesis 1 es para crear, para decir que lo que estaba haciendo era bueno, y para bendecir. En este caso, para bendecir al hombre. ¿Para qué? Para que fructificara, multiplicara, llenara la tierra, sojuzgara la tierra y trajera dominio. Esa palabra dominio en hebreo es rada, que significa reino. Era para que el hombre reinara. Entonces la bendición es para reinar. Entonces es muy importante cómo utilizamos nuestras palabras. Ven que cuando Dios habla, utiliza sus palabras para crear, para bendecir y para que todo lo que Él había creado, y dijo Dios que eso era bueno. Entonces, así como Dios utiliza su voz, tú y yo también tenemos que utilizar la voz, porque la voz es el instrumento que utilizamos para crear. A veces hablamos de atmósferas, ambientes, pero ¿cómo se crea todo eso? Con la boca, con lo que sale de nuestra boca. Si en el cielo vemos que hay, en Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, está el trono de Dios, están los 4 seres vivientes, ellos están proclamando que Dios reciba toda la gloria, honra, poder, riqueza, y que hacen los 24 ancianos, corresponden con las mismas palabras.
cuando empezamos a decretar estas palabras en la tierra y a declararla, esa misma atmósfera que está en el cielo viene a la tierra. Entonces la palabra, o nuestra voz, nuestras palabras, es para crear la atmósfera de Dios aquí en la tierra. Dice, el poder de las palabras para crear. Dice que las palabras son espíritu. Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y Jesús dice, las palabras, y dice en griego rema, las palabras rema que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es por eso que las palabras son espíritu. Tienen que entender un poquito esto, porque la Biblia habla sobre invocar. Ahora lo vamos a ver en Génesis capítulo 4. Se utiliza las palabras para invocar a Dios. Pero así como se invoca lo que es bueno, también se puede invocar lo que es malo. Entonces, los demonios, ¿qué son? Espíritu. Satanás, ¿qué es? Espíritu. No es espíritu con E mayúscula, sino con minúscula, es espíritus. Entonces, ¿cómo son atraídos los demonios? Con las palabras. Por eso que la gente hace brujería, hechicería, porque ellos están invocando con palabras y maldiciones a los demonios. Es por eso que es muy importante invocar. Pero invocar, Dios nos los da para que Dios venga, para traer el reino de los cielos a la tierra. Entonces, en Génesis 1, dice la creación, dice en el principio creó. Esa palabra en el hebreo es bara. Dice Dios creó bara, Dios los cielos y la tierra, y los bendijo Dios en el versículo 28. Esa palabra bendijo es barak. Estas dos palabras, bara, crear, y barak, de bendición, en su forma de escritura hebrea, estas palabras tienen 3 letras y 2 coinciden. Simplemente hay una que es diferente a la otra, pero es como que si tuvieran la misma raíz. Por eso que cada vez que tú vas a bendecir a alguien, estás creando en la vida de esa persona lo que ya Dios declaró en la bendición: fructificación, multiplicación, que se juzgue la tierra, que tengas dominio, que reines. Entonces, cada vez que tú vas, no solo, ya sea que vayas a saludar a una persona, esa palabra, oye, Dios te bendiga, tiene que venir cargada del poder de Dios sobre la vida de esa persona, para que esa persona, lo que ella no podía hacer de manera normal, si no podía fructificar, cuando tú empiezas a declarar bendición sobre su vida, esa persona va a empezar a fructificar. Por eso que oramos siempre la bendición sacerdotal: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su gloria sobre ti, tenga sobre ti misericordia, Jehová alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Yo pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Toda esa oración, la bendición sacerdotal, era para que el pueblo de Dios reinara. Entonces, cada vez que empezamos a utilizar nuestras palabras, recuérdense, las palabras siempre están conectadas si es para bendecir, están conectadas con el Espíritu de Dios. ¿Lo ven? Entonces, cada vez que empezamos a utilizar de manera correcta las palabras, el Espíritu va a conectar estas palabras con la misma voz de Dios. Eso es lo que está pasando. Entonces, es tan importante cómo utilizamos nuestras palabras, que en Santiago 3:6 nos dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Voy a hacer una pausa aquí. Dice que la lengua inflama, dice que está llena de maldad, inflama la rueda de la creación. Ya ven, si la palabra para bendecir es para crear lo bueno de Dios sobre la vida de alguien, cuando la boca, ese instrumento, sale de nuestro corazón en palabras y se utiliza de manera incorrecta o se utiliza de una manera para hacer maldad, ¿qué va a pasar? Dice que la creación, va a inflamar la rueda de la creación. Ven, la lengua está conectada con el poder creativo, ya sea para bendecir o para maldecir. Dice,
y ella misma es inflamada por el infierno. Con ella bendecimos al Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Por eso usted no puede en ninguna forma maldecir a las personas. ¿Por qué? Porque esa persona, aunque estén haciendo maldades, han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Tu deber es restaurar la imagen de Dios en ellos. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Pablo, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? No se puede. O utilizamos nuestra boca y el poder creativo que Dios ha puesto en nosotros por medio de su Espíritu Santo para crear vida, la vida de Dios en los hombres, o la podemos utilizar para destruir. Saben que la palabra maldición tiene varias connotaciones en el hebreo, y prácticamente maldición significa debilitar, dejar sin poder a alguien y atarlo. Así que cada vez que tú maldices a alguien, lo estás prácticamente es como alguien que queda desempoderado. O sea, la maldición es para desempoderar a las personas. Por eso que cada vez que el hombre pecaba en la Biblia, ¿qué le pasaba? Quedaba desempoderado, quedaba atado, quedaba aislado, ya no tenía fuerza, o sea, no tiene forma en cómo defenderse. Por eso que en Hechos 2 dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Por eso que es necesario. O sea, la misma naturaleza del Espíritu Santo es poder. ¿Poder qué? Poder para hacer milagros, señales, prodigios y maravillas. Tú necesitas el Espíritu Santo. Yo necesito el Espíritu Santo. Todos los héroes en la Biblia, todos tenían esto. Dice, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, ya sea sobre Sansón, sobre David. Cada vez que Dios iba a hacer algo con señales, prodigios y maravillas, Dios ungía a una persona, el Espíritu Santo venía sobre esa persona y esa persona automáticamente quedaba siendo un vencedor. Así que para vencer necesitamos el poder del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, cuando Dios habló en Génesis 1, dice que el Espíritu Santo se movía, pero cuando Dios empezó a hablar y Dios dijo, sea la luz, el Espíritu Santo trajo la manifestación de la palabra viva de Dios. Por eso que el Espíritu Santo viene a manifestar el poder de Dios. Miren, Números 26, miren lo que Dios le dice a Moisés. Dice, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo. Ahora, es muy importante no solamente lo que vas a decir, sino lo que tú escuchas. Todo empieza con lo que tú escuchas. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice que Moisés fue al tabernáculo. ¿Dónde vas a escuchar la palabra de Dios? En el tabernáculo, en el lugar de reunión, en el lugar de encuentro, en tu cámara secreta. Ahí es donde Dios te va a hablar. Y se postraron sobre su rostro. Ahí está adoración. Y la gloria de Jehová descendió sobre ellos y habló Jehová a Moisés. ¿Ven? Moisés no fue que él inventó algo y salió con una palabra de que Dios me dijo. No. Dios realmente habló con Moisés y le dio una palabra y le dijo, toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón y tu hermano, habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Háblale a la roca y te va a dar agua. ¿Lo están viendo? No tenían que golpearla, no tenían que hacerle otra cosa. Simplemente Dios le dijo, háblale. Ahí está. Como Moisés, el Espíritu de Dios estaba sobre él, el poder de Dios estaba sobre él. Moisés tenía tanto poder, o sea, Dios le había dado tanto poder a Moisés que él solamente tenía que hablar. ¿Y por qué hablar? Porque cuando Dios creó todas las cosas, ¿qué hizo Dios solamente? Solamente habló. En Génesis 1 se le llaman los 10 dichos. En Génesis 1 Dios habló 10 veces. O sea, desde Génesis 1 y que los primeros 2-3 capítulos del capítulo 2, los 3 primeros versículos, hasta que llega el día del reposo.
son 10 dichos. Con 10 dichos, Dios creó todo. Increíble. Con 10 dichos, Dios dijo todo. Con su boca, con su palabra. Entonces Dios le está dando también a Moisés la misma facultad. Dice solamente, háblale a la peña, ella te va a dar agua. ¿Se acuerdan el centurión que le dijo? Señor Jesús, solamente di la palabra. Ahí está. Pero no es cualquier palabra, es la palabra viva de Dios, es la palabra rema de Dios. Entonces, tenemos que cuidar todo lo que sale de nuestra boca, porque con ella podemos bendecir, crear vida en las personas por medio del Espíritu de Dios, o maldecir a las personas. ¿Qué vas a pasar si las maldices? Esas personas van a quedar atadas. Así que si eran tus enemigos, van a seguir siendo tus enemigos, porque realmente tú los estás atando. Tienes que soltarlo para que sean libres. Jesús dijo, amad y bendecid a vuestros enemigos, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien, ahí está, bien, otra vez, la misma palabra de Génesis 1. ¿Para qué era? Para bendecir y para declarar bien sobre las personas. Haced bien a los que aborrecen, oren por ellos, los que ultrajan, los que persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre los justos y los injustos. Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron, ahí está, después de la caída del hombre, en el capítulo 3, en el capítulo 4, dice que los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Entonces, ¿cómo haces para que Dios venga a tu vida? Tienes que invocarlo. Mira lo que significa invocar. Llamar a alguien por nombre, apuntar hacia alguien, o sea, esa persona que está, quiero que venga. Leer acerca de alguien, o sea, pero es como que tú estás leyendo para conocerlo. Comisionar a alguien, clamar y llorar para que alguien venga en tu ayuda y escoger a alguien. Por eso dice, Pablo dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para justicia. Cuando tú estás en tu tiempo más difícil, en una prueba, en una circunstancia donde tú no puedes salir, ¿qué tienes que hacer? Tienes que aprender y saber cómo invocar a Dios. Invocar también tiene que ver con clamar. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú estés en tu situación más difícil, clama a Dios, invoca su nombre. Por eso es que Dios quiere que tú lo conozcas por su nombre. Dios quiere ser conocido por su nombre, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, necesito tu ayuda. Y tú tienes una situación que tú no puedes salir, Señor. ¿Y cómo hago para salir? Invócalo, tienes que invocarlo para que Él venga. Antes de la caída, en Génesis capítulo 2, capítulo 3, el hombre no invocaba a Dios porque no había pecado, no había división entre el hombre y Dios. Eso ocurre en el capítulo 4. Entonces ahí comienza toda la historia de la Biblia. Dios empieza a dar a conocer su nombre a las personas. Dios empieza a darle al hombre o a enseñarle su carácter, su forma de ser, porque el hombre había perdido total conexión. Entonces Dios le tiene como que enseñar al hombre cómo regresar a Él. Le va a enseñar el camino, la verdad, la vida, qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces eso es lo que sucede. Entonces, por eso que en tu boca está el poder para crear. Está en tu boca el poder para bendecir. También tienes que escoger no maldecir. Y también con tu boca tienes el poder para invocar a Dios. También con tu boca, cuando necesitas orar por sanidad, milagros, si tú eres un ministro, ¿qué haces? Sé sano en el nombre de Jesús. Ahí está. ¿Con qué tú estás declarando el poder sanador? Con tu palabra, con la palabra que Dios ha puesto en ti.
sé sano. Al que está ciego, ve. Paralítico, levántate y anda. Con la palabra. Con la palabra es el poder para crear. Así que vamos a orar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te bendigo grandemente, que tú recibas ahora mismo el poder del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre mi vida, para hacer milagros, prodigios, maravillas y señales, para proclamar la palabra de Dios, para ser testigos en las naciones, para proclamar el nombre de Cristo en alto, Señor, para traer salvación, Señor, a las naciones, Señor, para que las naciones regresen a tu corazón, para que las naciones conozcan tu nombre, para que las naciones puedan invocar el nombre de Dios. Yo oro también por ti, si tú estás enfermo en tu cuerpo. Yo oro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú seas sano en ese instante, Señor. Sana toda enfermedad que en los cuerpos, Señor, a los que no podían ver, Señor, a los que tenían dificultades en sus ojos para ver. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, abre sus ojos, que sean sanos en el nombre de Jesús. Los que no podían escuchar, Padre, que esos oídos sean sanos. Los que tenían problemas de audición o no podían escuchar, Señor, yo les digo a los sordos que escuchen en el nombre de Cristo Jesús. A los paralíticos, Señor, que se levanten en el nombre de Cristo Jesús. A los que tenían enfermedades, inflamaciones en su cuerpo, en sus órganos, Padre, desinflama esos órganos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y sánanos en el nombre de Jesús. Si no tenían órganos, le faltaba algo en su cuerpo, Señor, Padre, declaramos palabra creativa, Señor, que tú creas, Señor, nuevos órganos, Señor, en sus cuerpos, Señor. Que ellos sean de bendición para las naciones, que ellos utilicen este testimonio para bendecir en el nombre de Cristo Jesús. Si tú recibiste sanidad ahora, en este instante, declara la palabra de testimonio, dale gracias a Dios. Declara la palabra de testimonio. Esta palabra ha sido de bendición para tu vida. Compártela con otros para que también sea de bendición. Se les quiere mucho, se les ama mucho en el amor de Dios, y un abrazo a todos. Bendiciones, saludos.